El informe que le vamos a presentar esta noche tiene que ver con la muerte de Navalny, pero también recordamos allí que Navalny en 2020 fue envenenado. No una, sino 2 veces. Y una de esas veces fue envenenado en Alemania, mientras estaba recuperando, también por la exposición a un gas nervioso en un avión ruso, en un traslado que estaba haciendo en la propia Rusia. Y por eso aprovechamos el informe para recordar que Navalny no fue el único opositor envenenado por el régimen de Vladimir Putin. Mira. La muerte o asesinato del líder opositor ruso, Alexei Navalny, en una prisión de máxima seguridad en el Círculo Polar Ártico, a la cual había sido trasladado por el régimen del presidente Vladimir Putin en diciembre, causó indignación mundial. Los principales líderes acusan a Rusia por el fallecimiento del activista justo un mes antes de las elecciones presidenciales a las que concurrirá Putin sin oposición. El canciller alemán y el presidente de Estados Unidos, junto a otros mandatarios, como el de Letonia o el de Ucrania, no dudaron en hacer público su malestar y sospechas. Ahora sabemos exactamente qué tipo de régimen es. Cualquiera que exprese críticas, que defienda la democracia, debe temer por su seguridad y su vida. Por eso estamos todos muy consternados. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. La historia de enfrentamientos entre el líder ruso y Navalny tuvo su pico máximo en agosto de 2020, fecha en que el activista anticorrupción cayó gravemente enfermo en un vuelo dentro de Rusia, lo que provocó un aterrizaje de emergencia. Posteriormente fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento. Varios laboratorios independientes confirmaron la presencia de Novichok, un agente nervioso, en su organismo. Navalny acusó al Kremlin de querer matarlo por envenenamiento, un método utilizado por la ex KGB, el servicio secreto de la entonces URSS, que supo conducir el coronel Putin. Navalny se recuperó y regresó a Rusia, donde fue detenido, lo que provocó nuevas protestas internacionales. Los líderes de la Unión Europea condenaron lo que dieron a llamar el asesinato del líder opositor, y la televisión internacional también tomó partido. La muerte del opositor ruso Alexei Navalny ha provocado una ola de indignación en la Unión Europea. Todos culpan a la misma persona, Vladimir Putin. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que lo que más teme el presidente ruso es la disidencia de su propio pueblo. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, define a Navalny como un luchador cuyo coraje resonará por generaciones y dice que Rusia le quitó la libertad y la vida, pero no su dignidad. En los últimos 20 años sobran los casos de envenenamiento contra disidentes y oligarcas rusos que se distanciaron de Putin y fueron envenenados. En marzo de 2022, el oligarca ruso y expropietario del Chelsea, Roman Abramovich, mostró síntomas de presunto envenenamiento durante las conversaciones de paz en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Junto al empresario, un grupo de negociadores ucranianos también sufrieron graves síntomas. Los países occidentales habían sancionado a Abramovich por sus estrechos vínculos con el Kremlin, y él llegó a cuestionar la invasión rusa en Ucrania. En 2018, el ex agente doble ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, fueron envenenados con el agente nervioso Novichok, el mismo usado contra Navalny en Reino Unido. La lista de víctimas continúa. De todos ellos, Navalny era el más visible y quien estaba más expuesto. Así lo patentizaban los medios internacionales. Su feroz oposición al Kremlin lo ha convertido en uno de los mayores enemigos del presidente Vladimir Putin.
Navalny se hizo famoso por sus denuncias sobre la corrupción en las compañías estatales rusas. En sus mítines apuntó directamente al Kremlin y sus ocupantes, calificando al partido oficialista Rusia Unida como partido de estafadores y ladrones. En 2017, Moscú vio algunas de las mayores manifestaciones anticorrupción en años. Hubo miles de detenidos, entre ellos Navalny, que estuvo 15 días en prisión por organizar las marchas. Ese mismo año fue rociado con una sustancia química verde y hospitalizado. Quedó parcialmente ciego del ojo derecho. Más detenciones y sentencias de cárcel siguieron en 2018, pero, como siempre, Navalny respondió desafiante. Ahora estas imágenes muestran cómo el líder opositor es trasladado al hospital de Omsk. Para muchos se trata del último de una larga serie de intentos de silenciar a Alexei Navalny. El relato de la televisión alemana fue premonitorio. Navalny, el opositor, el acusador, el enemigo público número 1 de Vladimir Putin, fue silenciado y todo apunta a la cúpula del Kremlin, aunque Rusia lo niegue.